Hola, buenas noches. Bueno, espero que estén todos bien en este lunes 17 de mayo. Hoy vamos a introducirnos en la estructura de un aparato de software o programa o aplicación, app, como le querramos llamar. La idea es que nosotros vamos a desarrollar algo para que sea ejecutado en algún tipo de dispositivo, ya sea una computadora, una aplicación web, un celular, una tablet. ¿Qué es lo que tienen todos ellos en común? Bueno, que vamos a tener que definir primero el algoritmo, qué es lo que queremos desarrollar. Vamos a tener que codificarlos. ¿En qué lo vamos a codificar? ¿Qué significa codificar? Significa pasar ese algoritmo a un lenguaje de programación. Ese lenguaje puede ser Java, C++, Visual.net, Python o cualquier otra plataforma que ustedes consideren que es accesible y que es eficaz para lo que ustedes se propongan programar. Entonces, no importa qué es lo que queramos desarrollar, lo que vamos a tener en común es que tenemos que tener en claro nuestro algoritmo y codificarlo. Bien, ahora, este algoritmo siempre va a estar compuesto por dos partes básicas. Por un lado, las sentencias y por el otro lado, los datos. Entonces, si mi algoritmo consiste en una serie de pasos a seguir, luego van a tener que convertirse en sentencias, en asignaciones, alternativas, repetitivas, inputs, o sea, ingresos de datos, outputs, salidas de resultados. Por el otro lado, vamos a tener que trabajar con datos. No hay forma de tener un algoritmo sin datos. Estos datos, que en algún momento se van a ingresar, en algún momento van a salir del sistema, estos datos podemos alojarlos en memoria o en almacenamiento externo. Lo que nos tiene que quedar claro es que estos datos en algún lado tienen que estar. Mientras la aplicación se está ejecutando, siempre tienen que estar en la memoria RAM. No podemos estar ejecutando con el procesador directamente desde el almacenamiento externo. Siempre vamos a tener que llevar del almacenamiento externo a la memoria para poder ejecutar alguna sentencia con ellos. Pero lo cierto y lo que yo quiero que hoy quede bien claro es que estos datos podemos planear almacenarlos en memoria o en disco. Por supuesto, disco o la nube, ¿no? Porque ahora también tenemos la nube como alternativa para almacenar nuestros datos. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en claro en el momento de diseñar nuestro software es qué datos voy a querer tener permanentemente en la memoria y cuando la ejecución finalice se van a perder, porque así funciona la memoria RAM, y qué datos voy a querer tener almacenados para que perduren, para poder volver a consultarlos, para poder trabajar luego, entonces voy a tener que tenerlos sí o sí en un almacenamiento externo, de manera tal que cuando finalice la ejecución, se apague la máquina, se deje de navegar, esos datos queden guardados. Mientras nosotros estemos en memoria RAM, podemos guardar en distintas estructuras nuestros datos. En variables, simplemente, lo más sencillo, la unidad mínima de almacenamiento. En vectores, como ya estuvimos viendo el otro día, ya es un conjunto de variables, listas, matrices, registros. Ya vamos a ir trabajando con ellas. Lo que necesito es que tengan bien en claro que todas estas estructuras, y hay más, están en la memoria RAM. Mientras tiene vida el bloque de programa que se está ejecutando, ellas están ahí disponibles para ser utilizadas. En cuanto finalizó la ejecución o salí del bloque donde fueron definidas, ya no las puedo acceder más, se pierden. La otra forma, con almacenamiento externo, ya sea en disco, ya sea en la nube, estos datos perduran. ¿Y cuáles pueden ser entonces las formas de guardar? Archivos o base de datos. Entonces, cuando hablamos de archivos y de base de datos, estamos hablando de almacenamiento de datos en
dispositivos externos a nuestra computadora, nuestra tablet, nuestro celular. Entonces, para ir finalizando, vamos a definir un archivo como un conjunto de registros. Hay distintos tipos de archivos. Por ejemplo, este documento va a ser almacenado como un archivo. Va a ser un conjunto de registros, un archivo de texto, formado por distintos renglones. Pero podemos tener archivos organizados de otra manera. Archivos de acceso directo, donde vamos a definir una unidad de almacenamiento, como por ejemplo, podríamos hablar de los datos de una persona y decir que cada registro de este archivo va a contener un código, su apellido y nombre, su DNI, su teléfono y su email. Para cada una de las personas que nosotros registremos datos, vamos a tener esta estructura, este registro definido con los datos concretos, específicos de esa persona. Y por el otro lado tenemos las bases de datos. ¿Qué son? Y son nada más ni nada menos que un conjunto de tablas que en definitiva son archivos. Entonces, acá tengo un archivito solo. En la base de datos yo tengo un conjunto de archivos. Cada uno de ellos, que las llamamos tablas, se va a referir a una entidad específica. Una entidad pueden ser los alumnos del Instituto Bernardo Hussein. Otra entidad pueden ser los profesores del Instituto Bernardo Hussein. Otra pueden ser las carreras. Otra entidad podría ser las materias de esa carrera. Y entonces así se empiezan a armar distintos archivos relacionados de alguna manera entre ellos, que es lo que hace que las bases de datos sean tan eficientes para después devolvernos información. Esa eficiencia se logra gracias a que las bases de datos vienen acompañadas de motores de base de datos, que ya es software específico para hacer las búsquedas y los filtros de esa información de manera eficiente. Nosotros podemos acceder a ellos muy rápidamente. Bien, esta era la introducción entonces que quería darles para que tengamos en claro de qué vamos a estar hablando en el próximo encuentro. Vamos a concentrarnos en el almacenamiento externo, donde vamos a tener organizados en bases de datos las características de los distintos agroquímicos con que vamos a estar trabajando. Bueno, espero que haya quedado claro.